Bueno, buenas tardes. Jaime, muchísimas gracias por recibirnos, por tus palabras y estamos honrados de estar aquí, rodeados de don Isaac Herú, José Antonio Lisbona y nuestro exministro y exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y tengo el placer de poder contar con Carolina, que va a hablar después de mí. Para nosotros en Agrela este fue un proyecto que empezó hace varios años, que tuvo unos comienzos muy complejos, pero por fin el libro salió, el resultado final estamos muy contentos, el libro explica claramente cómo se hizo la ley, tenemos la suerte de contar con los protagonistas que hicieron la ley, los principales protagonistas que consiguieron que esta ley fuese una realidad, y contamos con una treintena de testimonios de diferentes partes del mundo. Por eso la portada que veis del libro, que tiene estas flechitas, que cuando se abre el libro dirige a los diferentes países de donde son los aplicantes. El libro lo hicimos con mucho cariño y mucho cuidado y estamos muy contentos editorialmente. Os lo recomiendo, y es un libro de varios autores, entonces no es un libro de una persona, pero hemos intentado documentar claramente el significado de la ley y por sobre todo testimonios de aplicantes a la ley, testimonios tan variopintos como uno de Estados Unidos, está el famoso Danet Cavelli, al que he hecho referencia varias veces. Hay testimonios por diferentes razones, pero todos son testimonios que hemos escogido y seleccionado con la ayuda indudable de Carolina, que nos ayudó mucho a encontrar testimonios que fuesen relevantes y fuesen interesantes para el público. Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es la conversación entre José Antonio, que puede hablar de toda la parte histórica y es un conocedor tremendo de esta ley, Isaac Herú, que fue uno de los protagonistas indudables de esta ley, y don Alberto, que fue el que nos inspiró a poder tener esta ley al final, que viene de mucha historia. Sin más, os dejo con Carolina, que os pueda contar un poco su experiencia de primera mano llevando todas esas tramitaciones. Muchas gracias y gracias por venir. Buenas tardes a todos. Hola, Raquel. Muchas gracias, Susan, Rubén, a todo el equipo de la editorial Agrela por haberme invitado. Voy a intentar ser lo más breve posible, por eso lo escribí, porque el plato fuerte viene después aquí. La historia de la ley 12/2015 de 24 de junio ha dejado impresos montones de recuerdos, cientos dirían, todos los que hemos estado involucrados desde su inicio. Yo recuerdo, por ejemplo, allá en el 2011, cuando informé a Isaac Herú, presidente de la Federación, acerca del estado de los expedientes de carta de naturaleza que seguían esperando resolución en el Ministerio de Justicia. Luego viví, como parte del equipo de la Federación de Comunidades Judías de España, viví de primera mano la evolución, la primera idea de esta nueva ley, todas las negociaciones largas, los numerosos borradores del texto. Luego, no sé por qué número llegamos, pero había como versión 150.000 y punto A, las idas y venidas y finalmente la promulgación de la ley. Digo finalmente, pero en realidad cuando se promulgó la ley, ahí empezó un poco más el trabajo quizás institucional diferente, pero allí empecé yo, porque había que llevar la ley a la práctica. Junto a la Dirección General de los Registros y del Notariado, en ese momento trabajamos codo a codo en la comisión de seguimiento que se estableció para llevar la ley a la práctica, desde una idea con un inicio de un texto de ley maravilloso. Había que pensar cómo van a probar todos los solicitantes que tienen origen sefardí, o los que puedan probarlo, para conseguir la nacionalidad. Al mismo tiempo, había que desarrollar una herramienta propia en la Federación de Comunidades Judías para hacer todas estas tareas y buscar un equipo y aprender.
Nos llevó unos cuantos meses, pero el 1 de octubre abrimos la plataforma y comenzamos a analizar numerosos expedientes. Más de 170.000, de hecho. Y un poco más de 80.000 certificados emitidos. Entre ellos, solicitantes muy mayores, con emoción, que aunque estaban exentos de dar el examen de idioma, tenían tanta emoción por recuperar la nacionalidad que decían, igualmente quiero dar el examen. Familias enteras que pudieron emprender el viaje de búsqueda de sus propias raíces a través de bibliografías y de documentos guardados y de mucho material. Largas historias de exilio, de conversiones, de dolor, pero también, y esto se lo dice una ashkenazí, una emoción en recuperar una nacionalidad que nunca debieron haber perdido. Esto es una frase que la repetimos, pero que es verdad. Escuchar canciones milenarias, costumbres, la alegría de volver a Sefarad, que se transmitió en muchas familias de generación en generación. Pusimos mucho esfuerzo y la mayor profesionalidad posible en el equipo de la Federación, creo que hay alguno aquí presente, para evitar errores, equivocaciones, para aprender y para cada vez hacerlo mejor. Así que comprenderán que creo que fue en el, 2019 o 2020, ya no recuerdo, cuando el equipo completo que estaba por empezar o ya habían empezado con el libro, nos vinieron a visitar a la Federación, todo el equipo profesional que se dedicó al tema de los certificados y yo misma estábamos exhaustos, agotados, física, mentalmente y más. Y la pregunta fue, ¿de verdad que queréis editar un libro que además de relatar todo el proceso de la ley, quieren incluir relatos de los propios solicitantes? Ya no podíamos pensar en historias, pero sin embargo nos pusimos a ello. Y la verdad es que creo que fue un ida y vuelta. Por eso os agradezco también a vosotros el haber contado con nosotros para buscar algunas de las historias. Porque siempre he dicho que más allá de todos los problemas, las dificultades y los sinsabores, no debemos perder de vista ni olvidar dos cosas muy importantes. La primera, el cambio importantísimo que esta ley ha proporcionado en España en relación a su propia historia, a aprender y a entender su propia historia. Y lo segundo, y no mucho menos, al contrario, muy importante, y lo vas a poder apreciar quienes vayan a leer este libro, les pido que lean los relatos de todas las personas, estos testimonios que nos cuentan historias personales y familiares de exilio, pero también de nostalgia y de amor por separado. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por dejarnos participar y ahora sí os dejo con el trato fuerte, ojo, porque estaré vigilante de los tres además. Hola. Buenas tardes. Antes que nada quería agradecer vuestra asistencia, su asistencia. No se oye. ¿Ahora sí? Sí. Hay que acercarlo. Vuestra asistencia, sobre todo porque identifico entre el público algunos de los solicitantes y los que han recibido la nacionalidad y su pasaporte español, con lo cual lo que ellos lo han vivido en el trámite y el desarrollo parlamentario y luego más bien en el desarrollo de la solicitud lo podrán escuchar en boca de los dos testigos y protagonistas que hoy tenemos. Como ha dicho muy bien Rubén, entre los autores del texto, además de los dos, digamos, testigos y protagonistas que tenemos a mi derecha, Alberto Ruiz Gallardón, que era el entonces ministro de Justicia, e Isaac Erub, entonces también presidente de la Federación de Comunidades Judías, también tenemos entre el público otro de los autores que fue el ponente durante todo el trámite parlamentario, que fue Gabriel Lorriaga. Además, como pueden ver, aparte de otros dos ministros de Justicia, tanto Juan Fernando López Aguilar como el ministro que sustituyó a Alberto Ruiz Gallardón Catalá, también hay otros dos directores del Centro Sefarad, que eran diplomáticos, porque aunque, como luego ustedes sabrán, y vamos a desarrollarlo, la ley es conjunta entre los ministerios de Justicia y de Exteriores. La verdad es que quería hacer una mención especial y un agradecimiento especial a Isaac. Isaac, yo creo que
a nivel público, a nivel general, es tu primera presencia y presentación después de un periodo de forzoso retiro, y que nos encontramos muy a gusto contigo, nos encontramos que te encontramos bien. Y era normal que hiciéramos esta presentación. Yo voy a comenzar por el final, luego verán por qué lo hago. Me gustaría que los dos, digamos, aquí tenemos el padre de la ley, si se puede decir, el padre intelectual de la ley, y el que fomentó, incidió a que Alberto Urz Gallardón desarrollara esta ley. Por lo tanto, tenemos el receptor y el emisor del deseo y la aplicación de una necesidad que entonces tenía la administración española, de que luego hablaremos sobre esos 4.000 o 5.000 expedientes que estaban encima de la mesa del periodo anterior de las cartas de naturaleza. Pero yendo por el final, por los éxitos, en las últimas estadísticas, las que se han publicado por parte del Ministerio de Justicia, a 30 de marzo, dice que en principio hubo 153.000 solicitantes a través del Registro General del Notariado, de los cuales pasaron a lo que sería la gestión del Ministerio de Justicia 87.000, perdón. Esa diferencia deben ustedes comprender que en muchos casos hubo personas que han iniciado los trámites, que por la pandemia no han continuado, otros han continuado por la vía portuguesa, pero lo importante es que de esos 87.000 a fecha 30 de marzo ya había resoluciones 70.000, de los cuales el 92%, 65.000 han sido positivas, y 7.000 y 5.000, que es el 7%, han sido denegaciones. La primera pregunta a los dos es, una vez que ya estamos a un año, que tal vez es el deseo del Ministerio de Justicia, que en este año puedan resolverse el 20% de las que todavía quedan pendientes, Alberto, ¿tú habías llegado a imaginar este número? ¿Se habían imaginado mucho más? ¿Crees que es un éxito? Estos 70.000, de los cuales ya 65.000 han sido resueltos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo lo primero agradecer la invitación a la presentación del libro, agradecer el trabajo que habéis hecho desde la editorial y decir que para mí, y ahora explicaré por qué, es un auténtico honor estar con Isaac Querub en este acto. Y agradecer también el que se nos acoja en esta casa. Y contesto directamente a la pregunta. Cuando hablabas tú de los distintos borradores, textos, cuando el Ministerio de Justicia presenta la ley, el anteproyecto de ley, y digo desde el principio que yo tuve la inmensa fortuna de poder hacerlo, pero que tú lo has definido muy bien, yo lo hice como consecuencia del impulso de Isaac Querub. Isaac Querub, con quien yo tenía una relación antigua e intensa, que yo creo que contribuyó de una forma muy importante a que la comunidad judía en Madrid, en los aspectos en los que tenemos competencia en la comunidad, como los educativos, o los aspectos que tenemos competencia en el ayuntamiento, esta casa, una cesión del ayuntamiento que yo tenía el honor de presidir, para dar un espacio que tuviese fuerza y visibilidad a todo lo que significaba el mundo judío. Cuando, después de asumir yo ese impulso, vamos a llamarlo así, querubiano por Isaac, y de presentarlo en el Consejo de Ministros, se dispararon las alarmas. Se dispararon las alarmas. Porque hubo quien dijo que un texto abierto, como el que nosotros habíamos presentado, al que podían acogerse todos los descendientes de los judíos sefardíes que fueron expulsados de su patria por el Edicto de Granada, que eso podía significar que millones de ciudadanos de todo el mundo solicitasen la nacionalidad española. Estoy contestando a tu pregunta. Yo dije dos cosas cuando se me plantearon esas objeciones, que venían del Ministerio de Asuntos Exteriores, no hay por qué ocultarlo. Digo, primero,
Ojalá hubiese millones de descendientes de judíos sefarditas que solicitasen la nacionalidad española. Ojalá. Y segundo, es imposible. Es absolutamente imposible. Porque todos los estudios que hayamos hecho, no digo desde el ministerio, sino desde la federación que Isaac me había trasladado, me hicieron unos pronósticos que coincidieron prácticamente con la realidad que después se ha producido. Y yo dije, este va a ser el número que se va a producir. Y ojalá, en lugar de hablar de cientos de miles, hablásemos de millones. Pero eso no tenía ninguna viabilidad de poder desarrollarse. ¿Qué me parece el número? Y contesto directamente a tu pregunta, insuficiente. Insuficiente. Yo, visto el resultado al día de hoy, creo que la ley, que está mal que yo lo diga, pero creo que es una magnífica ley por muchísimas razones, pero tiene algunos errores. Y alguno deberíamos de considerar su corrección. Y el más importante de todo es el que no exista un derecho indefinido y sin fecha de caducidad para la solicitud de nacionalidad. Y creo que cuando lo que se está haciendo es reconocer un derecho que nace, como bien se ha dicho, de la reparación de una injusticia histórica, de un error que cometió España, que como todas las grandes naciones cometen grandes aciertos y cometen grandes errores. Y probablemente el error más importante de la nación española desde su constitución fue el Edicto de Granada. Y luego profundizaremos también en eso. Pero creo que establecer una fecha de caducidad para la solicitud de nacionalidad, a pesar de que tenía sus argumentaciones en el momento en el que se redactó el anteproyecto y el proyecto de ley en la propia tramitación parlamentaria, pero yo creo que a día de hoy lo que tenía que hacer es reconocerse ese derecho como un derecho que no está sujeto a ningún tipo de prescripción ni de caducidad, y que por lo tanto cualquier descendiente de un judío sefardí, no en un plazo determinado, sino indefinidamente durante toda su vida, pudiese solicitar la nacionalidad española. Tu punto de vista, Isaac, esa estimación de los 87.000 que han solicitado, ¿estaban dentro de los cálculos iniciales de la Federación? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tu presentación, gracias a la hospitalidad del Centro Sefarad, de su director, Jaime. Quisiera también destacar no solo la presencia de mi madre, que agradezco muchísimo, pero también la de dos beneficiarios de la ley, uno venezolano, paraguayo, y el otro mexicano, Carlos Gil y Alberto Morales, porque esto prueba que esta ley es útil. Y ahí tenemos a dos personas que han reconocido, que han buscado sus orígenes y que han obtenido el pasaporte español. Sin duda, para mí es un honor estar esta tarde aquí junto al exministro Alberto Ruiz Gallardón. Francamente creo que sin él no habría habido ley. Lo digo como lo pienso, lo digo como lo siento. Coincido con él en que la ley es un acierto. ¿Cómo no lo iba a pensar si nosotros, como decía bien, lo hemos impulsado? Cuando el secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España, Mauricio Toledano, y yo pensamos en el 2011, que coincidía con el nuevo gobierno del ministro Rajoy, íbamos a verle, tuvimos un debate interno bastante profundo, porque por una parte somos españoles y estamos muy orgullosos de serlo, somos auténticos sefardíes, y por otra parte somos ambos judíos sionistas.
y entendemos que Israel vino a reparar una anomalía histórica y que los judíos deben ir a Israel. Sin embargo, en el planteamiento que le hicimos, teniendo la relación personal que teníamos con Alberto desde hacía 16 años, porque ambos coincidimos, él como presidente de la Comunidad de Madrid y yo como presidente de la Comunidad Judía de Madrid, trabajamos muy bien y muy seriamente. Alberto es un hombre muy serio, no porque seamos amigos las cosas iban a ser más fáciles, ni mucho menos. Es un hombre recto, es un hombre honesto y un hombre tremendamente preparado y que tiene un conocimiento muy profundo, por supuesto, de la historia de España, pero también de la historia del pueblo judío. Y además, Alberto nunca escondió parte de su sangre judía y decía con orgullo que era bisnieto de Isaac Albéniz. Realmente, otra vez, parece que los planetas se alineaban y juntos creímos que podíamos hacer alguna cosa importante. Es verdad que era la primera vez en la historia de España, sobre todo después de la historia en el siglo XIX y el siglo XX, que la iniciativa partía de una entidad judía, porque normalmente esto ni mucho menos es nuevo. La reivindicación del filosefardismo, o el traer a los judíos sefardíes a España, o el otorgar la nacionalidad española a judíos sefardíes no es ni mucho menos nuevo, todos lo sabemos. Pero sí es la primera vez que la propia representación de los judíos de España tenía una iniciativa e iba a comentarla con el gobierno de España. Era un tema muy serio. Habían 1000 razones para el no, pero como decía mi mentor, el señor Rich, decía, siempre hay razones para el no, 1000 razones para el no, busquemos una para el sí. Y si con alguien podíamos buscar una razón para el sí, era con el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón. Maurice y yo lo pensamos muy seriamente, cómo hacer el planteamiento, muy seriamente. Sabíamos que no iba a ser fácil. Alberto no es un interlocutor fácil y tampoco te lo pone fácil. Es un hombre estricto y que tiene en la cabeza, le cabe el Estado español y el interés de España por encima de todo. Cuando Maurice y yo fuimos a verle, hablamos de unos informes de inteligencia que teníamos, le hicimos referencia con confianza, hablando con el ministro de Justicia, y dijimos que habían judíos sufriendo en el mundo, particularmente en Venezuela y en Turquía. Teníamos información confidencial. No lo sabía la mayoría ni de la comunidad judía de Venezuela ni de la comunidad judía de Turquía, la información de la que disponíamos nosotros. Y la compartimos con el ministro de Justicia. Y planteamos, Mauricio y yo, la posibilidad de que España ayudara a los judíos, sin especificar que fueran sefardíes. Nosotros no podíamos hacer, nunca hicimos diferencia en nuestra comunidad entre askenazíes y sefardíes. El ministro nos mira, reflexiona, como hace siempre, y nos dice, hombre, podemos estudiar ayudar, pero es más fácil si lo hacemos cara a los sefardíes que a los demás. Hablar de los judíos en general es difícil. De acuerdo con esta Constitución española, el factor religioso no puede ser un factor discriminatorio, ni positivo ni negativo. Por tanto, tampoco podíamos hablar de religión. De allí en que, bien dicho, conocedor de la historia de España, el propio ministro fuese el que hablase
de los sefardíes. Y tanto Mauricio como yo tuvimos que aceptar que por lo menos pudiésemos ayudar desde España esta iniciativa mixta judía Estado español a una parte por lo menos de los judíos. Ya veríamos, y lo compartimos con el ministro, no es que no lo hemos escondido, lo compartimos con el ministro. Ya veríamos si con el devenir y el desarrollo de la ley pudiéramos ayudar, pues como hizo Sainsbury, a judíos sefardíes y ashkenazíes independientemente de su origen. A mí la ley me parece una buena ley. Como toda ley, es mejorable, hubiera podido ser mejorable. Pero conociendo los detalles de la historia de la ley, las circunstancias con las que nos hemos enfrentado, ¿podríamos haber hecho algo mejor? Lo ha contestado el propio ministro. No tengo que adentrarme en más detalles. ¿Ha sido fácil parir esta ley? No. El ministro allí no lo ha dicho todo, totalmente. Alberto, en principio cuando uno lee el preámbulo o la exposición de motivos de la ley, es realmente, podía haberla escrito o firmado el doctor Pulido, uno de los grandes filosefarditas del periodo de la Restauración, o cualquier otro autor de aquel periodo de tiempo. Tiene mucho de sentimental y poco de práctico, lo cual cuando uno desarrolla las casi 4 primeros folios sobre la historia y cómo se ve en esa ley el desarrollo de la aplicación de la ley, dices, vamos a leer unos artículos muy generosos con la concesión de la nacionalidad. Sin embargo, cuando estamos leyendo la normativa de aplicación y desarrollo, nos damos cuenta que es una ley bastante garantista, que tiene poco que ver ese inicio filosefardita de la regeneración nacionalista de España a 500 años después, una concesión que se les pone muchas condiciones y que, es más, una vez que tú saliste del gobierno, durante el trámite parlamentario, ya sea en el Senado y posteriormente en el reglamento de aplicación, se pusieron más garantías todavía. ¿Cómo has vivido esa ley en ese sentido de una expectación y expectativa que se había creado en el preámbulo y luego unos términos demasiado garantistas y complejos para el cumplimiento de todas las condiciones de aplicación? Bueno, empiezo por decir que en cuanto al preámbulo, tengo que reconocer ahora, esto lo digo off the record, que es, yo me sentí un poco como con un cierto acto de nepotismo. Isaac, muy generoso, decía que yo soy un hombre recto y honesto, pero yo metí en el preámbulo el nombre de mi bisabuelo José Rojas Moreno, que era embajador en Bucarest durante la Segunda Guerra Mundial y que fue, junto con Sainsbury y el resto de los embajadores, el que, como consecuencia del orgullo que sentía de las vidas que pudo salvar en aquel terrible momento de invasión nazi de Rumanía, nos trasladó a toda la familia el amor por el pueblo judío y por la causa judía. Que ese es el auténtico origen familiar de esa vinculación emocional que luego a lo largo de mi vida pública pues se ha transformado y se ha convertido en realidades concretas. La ley parte de un supuesto, y es, como decía antes, de la brutal injusticia que supuso a unos españoles privarles de su nacionalidad, no porque hubiesen hecho nada en contra de su patria, sino antes al contrario. Y sé que es una discusión que históricamente
tiene que profundizarse, probablemente también para liberarse de las deudas que la corona había adquirido con la comunidad judía para financiar la reconquista, es decir, para la propia construcción de la nación española. Y eso no es lo extraordinario, porque actos de esa naturaleza han ocurrido muchos en el mundo occidental, que es el que yo conozco, me imagino que en el oriental también, de expulsiones indiscriminadas de pueblos enteros por razones de avaricia, de egoísmo, de fanatismo religioso o por la suma de todas ellas. Pero eso no es lo extraordinario. Lo extraordinario es que 500 años después, los descendientes de aquellos que fueron expulsados y que durante 500 años podían haber generado, no digo un odio, sino un reproche plenamente justificado a la patria que les expulsó, en lugar de rebelarse contra ella, en lugar de abjurar de ella, en lugar de haber tenido lo que podía haber sido la generosidad de olvidarse de ella, que ya hubiese sido generoso, ellos mantienen su vinculación afectiva, mantienen su vinculación emocional, mantienen los elementos culturales, mantienen el idioma y se siguen considerando hijos de España, sefardíes. Y en lugar de rebelarse contra la nación que les humilla y les expulsa, lo que hacen es conservar su memoria y defenderla con orgullo. Eso es lo extraordinario de los judíos sefarditas en el mundo. Y eso es lo que tenía que reparar España. Y es lo que tenía que hacer. Pero esto no es una digresión, es para contestar a tu pregunta. Cuando está Gabriel Orrega aquí, cuando yo tuve la ocasión de hacer una única presentación, porque después ya dimití como ministro de Justicia, pero la llegué a registrar el texto en las Cortes, y con eso contesto la pregunta de por qué incluían todos esos elementos garantistas. No tuve oposición en el Parlamento, no tuve oposición, por supuesto, en el Partido Popular, que soportaba al gobierno, ni en el resto de los partidos políticos, ni en la izquierda socialista, que la apoyó y la apoyó con entusiasmo, pero sí la tuve por parte de Izquierda Unida, que era la forma política que articulaba entonces lo que es el pensamiento comunista, que después se llamó Podemos y ahora se llama Sumar, pero que es esa izquierda que está a la izquierda del Partido Socialista. Ellos no podían oponerse a la ley, porque no podían hacer un discurso público de negarles a los judíos sefarditas la posibilidad de adquirir la nacionalidad española. Pero encontraron, y ese debate se abrió desde el primer momento, un recurso dialéctico para oponerse, porque se oponía. Desde mi punto de vista, Isaac, y eso lo hemos hablado muchas veces, su oposición es una oposición que yo no pienso de ninguna forma que sea una oposición al pueblo judío, sino una oposición ideológica al Estado de Israel. Y por lo tanto, todo lo que significa vincularse con la comunidad judía es vincularse con el Estado de Israel, y por eso. Pero no pudieron hacerlo público. Pero encontraron un recurso y me lo plantearon en el Parlamento, en un debate en el Pleno del Congreso de los Diputados, y me dijeron: señor ministro, apoyamos su ley, apoyamos que los descendientes de los judíos sefarditas que fueron injustamente expulsados de España en 1492 puedan tener la nacionalidad española, pero le pedimos que tenga el mismo trato con todos los descendientes de las comunidades musulmanas que fueron expulsadas a raíz de la Reconquista, o con
los que fueron expulsados siglo y medio después con la rebelión de los moriscos. Usted no puede discriminar a unos descendientes expulsados de uno y a otros descendientes expulsados de otros. Y por lo tanto, si usted aprueba esta ley, tiene que otorgar la misma posibilidad a todos los descendientes de los musulmanes que fueron expulsados de España. Dialécticamente era hábil, por su parte, porque nos planteaba un criterio de equidad, de dar el mismo trato a unos y a otros. ¿Y cuál fue mi respuesta? Y tengo que decir, pido perdón, que es, bueno, tengo que decir que de toda mi vida política, y he sido 8 años presidente de la comunidad, 9 alcalde de Madrid y 3 ministro de Justicia, de lo que más orgulloso estoy es de haber aprobado esta ley y haber conseguido que se convirtiese en una realidad. Pero yo en aquella intervención parlamentaria, lo que le dije al portavoz de Izquierda Unida, para intentar romper esa línea argumental en contra de la ley que ellos tenían, fue decirle: señor diputado, tráigame usted un solo ciudadano musulmán que 500 o 350 años después de su expulsión de España siga hablando español, siga conservando la cultura española, siga diciendo que su patria es Sefarad España y siga defendiendo la memoria de España, y tenga usted por seguro que ese musulmán tendrá nacionalidad española. Pero le aseguro que puede usted ir al norte de África o a cualquier lugar del mundo donde los musulmanes que como consecuencia de la Reconquista fueron expulsados, y verá que a diferencia de los judíos que fueron expulsados, ni uno ha guardado la memoria de España. Y por eso, para justificar el porqué, es por lo que hubo que introducir los elementos garantistas en la ley. Por eso, para evitar que se acusase de discriminación, es por lo que hubo que establecer un sistema que acreditase fuera de toda duda que el principio reparador de la ley, que insisto, no es solamente, que lo es, una petición de perdón por la expulsión de hace 500 años, sino que es además una muestra de profundo agradecimiento, reconocimiento y honor a que como consecuencia de esa expulsión, en lugar de romperse, mantuviese el vínculo con España, es por lo que se tuvo que introducir esos elementos garantistas. Gracias, Alberto. En el discurso del exministro de Alberto siempre menciona judíos sefardíes. Y les invito a que lean el texto de su intervención en el libro, la conversación entre él y yo. Lo desarrolla muy claramente que la ley estaba dirigida a todos los descendientes de los sefardíes entonces, ya fueran que con el paso del tiempo, por distintas razones, por matrimonio, por ejemplo, que han sido askenazis, judíos que con el tiempo hubieran perdido su vinculación identitaria con la religión, o que durante este periodo de tiempo ya dejaran de ser judíos y podían ser descendientes de los sefardíes, pero que tuvieran cualquier otra religión o cualquier otro estamento social. En ese sentido, Isaac, tú eras el presidente de la Federación de Comunidades Judías, has hablado de la petición que realizaste al ministro ya en la primavera del 2012, y yendo al final, entre esos 87.000 solicitantes, de los cuales ya se han concedido unos 65.000 y deben quedar un 20%, 15.000, la amplia mayoría de los que han obtenido o los que han solicitado no son judíos sefardíes, son, digamos, podemos decirlo que son descendientes de los conversos. Más de la mitad procede de 3 países concretos: México, Colombia, Venezuela, y además de otras repúblicas latinoamericanas. Desde el punto de vista
de presidente de la organización judía que había solicitado para los judíos sefardíes, ¿qué valoración haces que la inmensa mayoría de los que han solicitado y a los que se le han concedido el pasaporte no sean hoy día judíos? ¿Se oye esto? Esta es una pregunta muy interesante. Nosotros en ningún momento, la ley nunca planteó el tema de un punto de vista religioso. Y a mí me parece fantástico que los descendientes de los sefardíes hayan reivindicado su condición de sefardí, en primer lugar, para tener un pasaporte español. Ninguno de los que estamos aquí sentados somos tontos. Hay varios motivos para solicitar un pasaporte español. Varios motivos. Por supuesto está el tema de la seguridad, porque siempre hemos podido contar con la protección de España a lo largo de la historia, quizá menos de lo que hubiéramos deseado, pero hemos conseguido la protección de España. Pero los judíos, tanto en Turquía como en Venezuela y en los demás países, han tenido la oportunidad de solicitar el pasaporte español. Ahora bien, hay otros ciudadanos latinoamericanos que han visto una oportunidad, primero de reivindicar sus orígenes y segundo de tener un pasaporte europeo. Ahora bien, fíjate, vino a verme una señora colombiana, abogada, vino acompañada de su hijo. Estábamos Esther y yo. Y ella quería conocernos, quería saber un poco más sobre este proyecto y le parecía extraordinario que España... Ella lo describía de una manera muy emocional. Y ella dice que cuando la Embajada de España convocó a los solicitantes de la nacionalidad española, se habían reunido en un espacio alquilado por el Instituto Cervantes y la Embajada de España en Bogotá y había 500 personas. La expresión más repetida entre ellos era: ¿ah, usted también? Entonces, fijaros que en muchos casos y a lo largo del siglo XVIII y XIX no había una especial simpatía por los judíos en Latinoamérica. E incluso ha habido regímenes y gobiernos que han sido aliados del Tercer Reich, como en Colombia o como en Argentina. Hay muchos country club cuyos socios ponían la bola negra si el solicitante era un judío. Así que de alguna manera esta ley, que ha obligado a muchos latinoamericanos a rebuscar en sus orígenes y sus raíces, han terminado por reconocer su origen judío o su origen sefardí. Yo tengo un ejemplo magnífico porque hemos desarrollado una amistad preciosa, que es ni más ni menos que el expresidente de México, Salinas de Gortari. Cuando él me invita a cenar un día y habíamos terminado de cenar y ya habíamos terminado el postre, me dice: ¿y qué le parece, señor Querub, si yo pido la nacionalidad española, el pasaporte español, al amparo de la ley 12/2015? Y le digo: presidente, ¿usted sabrá? ¿Tiene usted origen sefardí? Y me dice: claro, sefardí judío. Pero en México eso, me dice, era muy difícil reconocerlo. ¿Cómo no me va a parecer bien esta ley? A mí me parece una ventaja enorme. Y yo sé, por lo menos, lo que yo conozco. Los ciudadanos de Venezuela, de Colombia, de México, que han solicitado el pasaporte español y hoy son también españoles, no lo olvidemos que esta ley
concedía la doble nacionalidad, no obligaba a nadie a renunciar a su propia nacionalidad. Y eso se lo debemos agradecer al ministro de Justicia, porque fue una de nuestras primeras peticiones, porque si no la ley no hubiera podido tener éxito. A mí me encanta que haya gente, ciudadanos de Latinoamérica con origen sefardí, que tengan su pasaporte español. ¿Qué es mayor el número de aquellos solicitantes que son judíos? Pues me parece igual de bien. Planteando la misma pregunta de distinto enfoque. La ley va dirigida, según el preámbulo, para los sefardíes. La realidad, como ha explicado muy bien Isaac, no ha sido así. La realidad es que más de la mitad son de 10 países. Los 10 primeros países solicitantes son 8 repúblicas latinoamericanas, más Israel y Turquía. Por lo tanto, ningún país, ningún solicitante de los que proceden de la Europa comunitaria han sido mayoritarios. Tenemos países como Francia, que hay casi 300.000 judíos, de los cuales más de la mitad pueden ser sefardíes, y le han solicitado 355. Más de 2 millones de judíos sefardíes en Israel, han pedido 4.000. En ese sentido, como lo que decía Isaac del pasaporte español, parece ser que más bien ha habido un interés por tener un pasaporte europeo, con lo que eso conlleva de tener libre circulación por los países europeos, tener, por ejemplo, facilidades para la visa para entrar en Estados Unidos, independientemente de lo que podía ser obtener beneficios sociales, que no se ha dado el caso, puesto que no ha habido, a pesar de lo que en algún documento el Ministerio de Asuntos Exteriores podía llegar a pensar, que podía haber un aluvión de residencia en España. Los que han obtenido esa nacionalidad todavía, o por lo menos residen en sus propios países. Pero digamos, ese sentimiento de reponer ofrecer que recuperasen la nacionalidad los judíos sefardíes o los descendientes de los sefardíes que expulsados de España, en la realidad ha sido menos sentimental y ha sido mucho más pragmática y práctica por parte de los resultados de la solicitud. No estoy de acuerdo con esa observación. A ver, la ley, lo hemos dicho varias veces esta tarde, la ley lo que hace es pedir perdón. Es que esto es muy importante, pedir perdón y dar las gracias. Esa es la esencia de la ley. Pedir perdón por el edicto de Granada, por la expulsión, y dar las gracias por haber conservado la relación afectiva con la nación que les expulsó. ¿Cuántos millones de judíos sefardíes en todo el mundo han recibido con gozo esa petición de perdón y esa gratitud que les manifiesta la nación española del siglo XXI? Que no hayan tenido necesidad, ni siquiera interés, en luego, porque ya eran ciudadanos europeos, porque tenían un sistema de garantías, de solicitar el pasaporte español, no significa de ninguna de las maneras que les haya resultado indiferente. No significa que esos millones de descendientes de judíos sefardíes o de judíos askenazíes o de ciudadanos libres hayan apreciado lo que es que una nación en el siglo XXI pida perdón y dé las gracias por una injusticia cometida hace 5 siglos. ¿Quiénes han solicitado el pasaporte? Por un lado, lo decía Isaac, aquellos en los que la emoción les ha llevado al cumplimiento de los trámites sin necesitarlo. Por supuesto, doble agradecimiento. Por otro, y es absolutamente legítimo, aquellos que los necesitaban. Aquellos en los que el pasaporte no es solamente una cuestión emocional, sino una cuestión de salvar sus derechos y a veces de salvar su vida. Yo fui objeto de una protesta diplomática por parte del gobierno de Turquía por unas declaraciones que hice en Nueva York, en una entrevista con el New York Times, donde denuncié lo que a mí me había contado Isaac, y es la situación de persecución fáctica que tenían los judíos en Venezuela y en Turquía.
Y el gobierno turco hizo una propuesta y tuvimos un incidente diplomático. Bueno, no vuelvo a hablar de Turquía. No, pero quiero decir que es evidente que los que recurrieron a la realización de los farragosos trámites administrativos, sistemas de acreditación del origen, sistemas de acreditación de la vinculación, fueron aquellos que o bien querían emocionalmente hacerlo o aquellos que lo necesitaban. Me parece absolutamente legítimo. Y coincido con Isaac. Si esta ley ha servido, porque además vuelvo a lo anterior, dice, ¿no han pedido judíos askenazís? Sí, claro. Pero ¿y quién te dice que los judíos askenazís no tienen un apellido sefardí? Sí, todos los españoles, todos no. Pero la inmensa mayoría, entre los cuales me incluyo, nos proclamamos orgullosamente descendientes también del pueblo judío que habitó con nosotros durante tantos siglos, pues evidentemente, y si aunque no hubiese tenido ningún ascendiente sefardí, ha servido para salvar la vida y los derechos de un judío askenazí en Turquía, Venezuela o cualquiera de los otros países donde han tenido problemas y tienen problemas severísimos, bienvenido sea. Bienvenido sea, por supuesto que sí, pero insisto, a mí me parece que es, por eso decía que discrepaba un poco contigo, que es una visión reduccionista la valoración de esta ley en función del número de solicitantes y del número de personas que lo han tenido. Es un dato importantísimo y para un historiador te quiero contar, evidentemente, porque vais a los hechos, pero yo creo que lo trascendente de esta ley es que por primera vez en la historia de España no solamente se hacen como se hizo en la dictadura de Primo de Rivera, como se han hecho en otras ocasiones, concesiones puntuales, cartas de naturaleza, consideraciones especiales. No. Lo que hace el pueblo español a través de sus representantes en las Cortes Generales es pedir perdón y dar las gracias. Esa es la auténtica trascendencia de la ley. No vamos a debatir, porque tendríamos mucho que decir en ese sentido. Por ejemplo, en la ley, yo sé que es una posición tuya como persona y como exministro, puesto que luego en el libro lo has dejado muy claro. Tú eres el mayor defensor de lo que fue una injusticia histórica que había que reparar y que fue un error. Pero la palabra injusticia y error no aparece en la ley. No aparece en el preámbulo. Hubo 2 proposiciones y 2 enmiendas que a través de la Federación de Comunidades Judías hicieron una tournée por todos los grupos parlamentarios, primero en el Congreso y fue asumida por el grupo catalán de Convergencia y Unión y más tarde en el Senado por parte del PNV. Se pidió que en la ley hubiera reparación moral, la enmienda 22, y la recuperación de la memoria personal, y que hubiera también que se reconociera y se declarara la injusticia que supuso el exilio de miles de sefardíes. Y bueno, está el Oriaga aquí, podría decir por qué no se asumió que, y yo también invito a que lean el texto en la intervención que tienes en el libro, lo explicas muy bien por qué no había que pedir, digamos, perdón en ese sentido. Pero sin partir de eso, lo importante, Isaac, es que casi todo comenzó aquí, en esta misma sala. Si te acuerdas perfectamente, el 22 de noviembre del 2012, estabais vosotros dos, estaba el ministro Gallardón, estaba el ministro Margallo, estabas tú, estaba el director entonces del Centro Sefarad, Florentino Portero, para presentar lo que entonces la invitación no era todavía una ley, se hablaba de una instrucción. Y cuando te has dicho al inicio que no fue un camino de rosas, tú bien lo sabes, puesto que el día anterior presentaste que no querías a venir, no ibas a participar y no ibas a dar un aval a esa ley, y tal vez a último lugar, tú lo dices en el libro, te llamó el embajador de Israel, Alon Bar, para que estuvieras aquí y estuviste aquí.
En principio, aquel día tal vez no había demasiado entente entre los ministerios de Justicia y Exteriores, se dio una información superficial y poco concreta, con algunos datos específicos, por ejemplo, el tema de la permanencia de la ley no estaba en lugar. Tú eras una persona que habías tenido buena interlocución con el Ministerio de Exteriores. Recuerdo que en el año 92, en ese triunvirato de personajes que representáis a las comunidades judías delante de la administración española y con el gobierno español, para los actos de Sefarad 92, tuvisteis un trato excelente, ya sea con Jorge Escallar, con Manuel Sassó, con John de la Riva, posteriormente con la administración ya del Partido Popular, tuvisteis una buena relación e interlocución con Abel Matutes, y siguiendo con propio Moratinos o otros ministros, ya Ana de Palacio. Pero, ¿qué pasó el 22 de noviembre del 12? Y no solamente ese día, sino ¿qué te encontraste en esa situación en que hubo que volver a coser aquellos anteproyectos o aquellas conversaciones que básicamente ya las habías tenido con Alberto como ministro de Justicia, pero ya no era un camino de dos, era un camino a tres, puesto que la ley era algo de dos ministerios? ¿Se oye? Sí. Yo creo que en parte ha contestado Alberto, pero efectivamente nosotros, la idea de la federación no era elaborar un parche, no era resolver los 4 o 5 mil expedientes fundamentalmente de Venezuela, Turquía, que había en la mesa del despacho cuando nos tocó dirigir la Federación de Comunidades Judías de España. Y eso es lo que pactamos con el Ministro de Justicia. Queríamos una ley. Queríamos una ley tomando en consideración el contexto histórico y el contexto actual. Vivíamos una crisis económica muy fuerte, había mucho ajetreo en las calles, había una crisis social, había un renacimiento del antisemitismo en toda Europa. Queríamos una ley, pero cuando Maurice y yo vamos a ver al ministro de Justicia, lo planteamos con una perspectiva histórica. Queríamos fijarnos en lo principal y no en lo accesorio. Nosotros, el tema del perdón, el tema de las reparaciones, el tema de la injusticia, ya lo conocemos. Pero nosotros queríamos obtener una ley que fuera buena para el presente y para el futuro. Sobre todo para la gente que de verdad lo necesitaba. Yo entiendo lo que dice Alberto. Es muy importante ese aspecto histórico-emocional, el de la reparación moral, el de hacer frente a una injusticia, a un error. Sin duda hace más grande a España, sin duda. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de eso? Pero nosotros queríamos un sistema arreglado que permitiera que sefardíes o que ciudadanos del mundo entero que pudieran probar su origen sefardí obtuvieran el pasaporte de España. Todo el mundo no lo veía así. Por eso sintonizamos, sin duda sintonizamos mucho con el Ministerio de Justicia e incluso con el ministro catalán que sustituyó al ministro Ruiz Gallardón cuando dimite. Habían otros motivos, otros intereses, y bueno, yo creo que todo el mundo no es tan sensible. Históricamente lo hemos visto. Todo el mundo no es tan sensible a la cuestión judía, a las reivindicaciones de los sefardíes, a las inseguridades de los judíos en Venezuela o en Turquía. Y por eso cuando su jefa de gabinete, la jefa de gabinete del ministro de Justicia, Coto del Valle, me llama y me dice el ministro que mañana no se anuncia finalmente la ley,
Yo le digo a Coto, pues dígale al ministro Ruiz Gallardón que para eso no voy, para cumplir con el trámite. Y Coto del Valle me dice, hombre, reconsidéralo, porque no solo te vas a ver con el ministro de Asuntos Exteriores, sino también está el ministro Ruiz Gallardón. Pero oficialmente yo digo que no vengo a ese acto del 22 de noviembre de 2012. A las 12 de la noche me llama el embajador Lombard, que recibe efectivamente una llamada telefónica de García Margallo, y Lombard me dice, no me quiero meter, no sé de qué va el tema. Eso es un tema entre España y la Federación de Comunidades Judías de España. Pero me dice que te pida que vayas. Hablé con Mauricio también, hablé con Mauricio Toledano, y lo estuvimos barajando. Y aquí estuvimos, por respeto a Alberto, por respeto al embajador de Israel que nos había hecho una petición, y por respeto al proyecto con el que estábamos trabajando, y que de ninguna manera pensamos en abandonar. Y ya saldríamos por algún sitio, pero saldríamos adelante. Alberto, uno de las discrepancias que pudo haber entre el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Justicia, que yo creo que fue uno de los éxitos más positivos de la ley, estaba en torno a la concesión de las certificaciones. Mientras en el Ministerio de Justicia se consideraba que había que primar, o una primacía, a la Federación como certificaciones del país de origen, el Ministerio de Exteriores tuvo una posición a través de la Subsecretaría para beneficiar y apostar más por las certificaciones más igualitarias, no solamente de la Federación de Comunidades Judías de España, sino también del resto de instituciones judías de destino, de países donde ellos estaban los destinatarios. Es verdad que la Federación de Comunidades Judías de España era la institución española que mantenía un acuerdo preferente con el gobierno español y por lo tanto tenía cierta lógica. Pero yo creo que del Ministerio de Justicia no solamente se valoraba que las certificaciones de la Federación fueran las que primaran, puesto que había un acuerdo, sino también por el conocimiento técnico que podían aportar al personal del Ministerio de Justicia. ¿Es así? Es un tema muy técnico, complejo. En fin, yo creo que lo importante de esto, más que los detalles, es lo que ha dicho antes Isaac. Pero no podíamos dejar que esto fuera un tema religioso. Con todo nuestro respeto, por supuesto, por la religión y especialmente por los rabinos, a los que no se les excluyó, pero no pudimos dejar en ningún momento que solamente quedase en manos de los rabinos la certificación, porque entonces lógicamente solamente hubiesen podido obtener la nacionalidad aquellos descendientes de judíos sefarditas que hubiesen permanecido practicando la religión, que eran los únicos sobre los que los rabinos podían certificar, no aquellos que hubiesen decidido pues abandonarla, no practicarla o incluso profesar otra fe distinta. Era muy importante y esa es una de las claves. Evidentemente era la Federación Española de Comunidades Judías la que tenía la máxima capacidad de certificación, pero lo que hace la ley es abrirlo, aunque tengo que decir también, y lo digo lamentándolo, que a raíz de ciertas informaciones que se publicaron ya mucho después de que entrase en vigor la ley, hubo un momento en que un gobierno ulterior, en la Dirección General, se cerró prácticamente la concesión de nacionalidad a cualquier expediente que, pese a estar validado por los notarios, porque nosotros hicimos, no es un expediente de jurisdicción voluntaria, pero nosotros la valoración se la encargamos no a la Dirección General, sino que se la encargamos al notario que autoriza. Al notario que autoriza es quien tenía obligación de acreditar los dos requisitos: el requisito de origen sefardí y el requisito de especial vinculación a España.
Luego es verdad que la propia ley establece que eso no agota el expediente administrativo, porque hacían falta 2 informes más. Un informe del Ministerio de Interior y un informe del Ministerio de Presidencia. ¿De qué estamos hablando? De seguridad nacional, como es lógico y normal. El Centro Nacional de Inteligencia, por un lado, y la acreditación de que no existieran antecedentes penales en España o en otro país distinto que supusieran un peligro para la seguridad nacional. Y por lo tanto, lo que la ley hace es invitar a la Administración a intervenir solamente por razones de seguridad. CNI y Ministerio del Interior, Presidencia y Ministerio del Interior, exclusivamente. Pero es verdad que jurídicamente el acto administrativo no lo produce el notario, sino el acto administrativo que lo produce es la Dirección General. Y eso ha hecho, y yo lo digo lamentándolo, que de un tiempo a esta parte se ha establecido un criterio restrictivo, denegando un número muy importante de solicitudes que, aun no contando con el certificado de la Federación Española, cumplían los requisitos que estaban establecidos en la ley. Cumplían los requisitos. Y algunos de ellos, muchos de ellos, están en estos momentos recurridos y por lo tanto están en tramitación judicial. Pero volviendo a tu pregunta, al margen de los detalles, sí, yo entiendo que tienes que indagar y buscar y al final todo, pero de verdad hubo discrepancias, claro que hubo discrepancias. Nos costó sacar esta ley frente al Ministerio, pues claro que nos costó. Eso es noticia ahora, eso no es noticia, por Dios, eso no es noticia. La noticia es que se aprobó la ley, la alegría es que se aprobó la ley. Meter ahora, yo no me voy a regalar ahora diciendo lo que a mí me costó vencer las resistencias del Ministerio o lo que le costó a Isaac o las cosas que decía. No, es que no tiene sentido. Se consiguió un hito histórico en España, por Dios. Vamos a lo positivo, vamos a lo positivo. Y si alguien quiso poner una zancadilla, ya está arrepentido, porque no se ha cumplido ninguno de los temores ni ninguno de los riesgos que pusieron encima de la mesa. Con lo cual, regalémosles generosamente nuestro olvido en lugar de castigarnos a nosotros recordando lo que intentaron hacer y no pudieron. Antes de dar paso a unos 10 minutos de turno de preguntas, solo había que decir que aparte de los 70.000 que han sido concedidas, también tanto Alberto Ruiz Gallardón como Isaac sacaron adelante 2 reales decretos en torno a casi 5.000, que eran los expedientes que estaban encima de la mesa, básicamente a los judíos venezolanos y turcos que estaban pendientes de resolución. Por lo tanto, sin estar contabilizados en lo que sería la ley, habría que ser un número hasta de 85.000 solicitudes y 5.000. Ahora sí que me gustaría saber si hay algunas preguntas concretas y solicito que sean preguntas y no monólogos, por favor. Sí, si puedes. Hola, es una pregunta para el señor Gallardón. Yo quisiera saber si en el desarrollo de la ley, o ahora que hay rumores de que se va a ampliar el plazo, no estoy seguro de eso, si en algún momento se consideró la posibilidad, a pesar de lo que ha dicho usted, de que la ley es una ley que pide perdón. Yo he leído la ley no pide perdón en ningún momento, aunque no digo que el espíritu que hay detrás de lo que se escribió sea ese, pero literalmente no lo pide. Entonces, quisiera saber si en algún momento usted o las personas que participaron en esas discusiones para aprobar la ley y desarrollarla consideraron la posibilidad de literalmente incluir una petición de perdón. Y también quisiera saber cuál es su opinión, yo creo que usted es jurista, yo no, sobre la vigencia o no del edicto de Granada a día de hoy. Se han eliminado muchos de sus efectos, afortunadamente. Yo no soy jurista, repito, pero desde mi punto de vista el edicto de Granada debería de ser derogado expresa y formalmente alguna vez. Ya sé que la Constitución, pues, de hecho, lo abole tácitamente, pero me gustaría conocer su opinión. Muchas gracias.
A ver, le contesto a las dos preguntas. En primer lugar, por supuesto que el Edicto de Granada no está vigente. No está vigente, pero no por la Constitución de 1978. Desde que se aprobó en España la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, se derogó cualquier tipo de discriminación por razón religiosa. Y por lo tanto, ahí hay una derogación tácita del Edicto de Granada. Eso es una realidad absoluta. Y no quiero contar ya desde que se aprobó la Ley de Libertad Religiosa. La multitud de leyes, no edicto, que el edicto ni siquiera tenía rango de ley, sino que era una decisión administrativa del Poder Ejecutivo, en este caso era la corona, es decir, los reyes católicos, que a lo largo de la historia de un país, y concretamente de la historia de España, no tiene una derogación expresa, es infinita. Es absolutamente infinita. Es decir, pues voy a poner un ejemplo que puede sorprender. La Constitución de la República Española de 1932 no está formalmente derogada. No lo está. No hubo ningún texto constitucional que incluyese la disposición derogatoria de la Constitución de 1932. Y es más, cuando se aprueba la Constitución de 1932, no se deroga la Constitución vigente de la monarquía de la Restauración de 1876. No se deroga. Es verdad que la Constitución de 1978, excepcionalmente, dentro del derecho constitucional, incluye unas disposiciones derogatorias que derogan una por una todas las leyes fundamentales de la época de Franco. Es la primera vez que en un texto constitucional se hace una derogación expresa de la normativa anterior. Hay mucha interpretación de qué significa eso, por qué se hizo y si eso era borrón y cuenta nueva o era una expresión de continuidad y de reconocimiento de legitimidad de la norma que se derogaba. Y por eso se derogaba expresamente. Pero no voy a meter en ese debate porque es un debate político. Pero sí quiero decir claramente, de verdad, que el hecho de que no exista una derogación expresa del Edicto de Granada no significa de ninguna de las formas que esa norma esté vigente. Y si hiciésemos una derogación simbólica, tendríamos que hacer derogaciones de normas de las que hoy, lógicamente, nos avergonzaríamos también. Y en segundo lugar, muy brevemente, en relación a la petición de perdón, aunque es verdad, Antonio, que en la conversación que tuvimos, pues hay una explicación y argumentación, pero yo no voy a insistir en eso, solamente quiero dejar encima de la mesa algo que es muy importante. El principal perjudicado del Edicto de Granada, de la expulsión de los judíos, fue el pueblo judío. De eso no hay ninguna duda. Pero hay otro perjudicado. Hay otro perjudicado extraordinariamente. Y ahí yo, si fuera historiador, sí que introduciría todo mi tiempo y el talento que Dios me hubiese querido dar en hacer un estudio de por qué España, siendo un país con todas las potencialidades económicas, culturales, territoriales, no se enfrentó a la modernidad, no se enfrentó a la Ilustración con el mismo éxito que lo hicieron el resto de las naciones europeas. Y yo, y es una opinión personal y me da vergüenza decirla delante de una autoridad, he llegado a la conclusión de que una de las razones más importantes por las que este país quedó anclado en el pasado, en lugar de afrontar la modernidad, es porque careció de la inteligencia, del talento y de la aportación del pensamiento judío a toda su acción política y cultural durante tantos siglos. Luego, España fue un país que se disminuyó a sí mismo brutalmente, y los perjuicios los hemos vivido, y creo que hasta el siglo XX no hemos recuperado ese tren de la modernidad del que nos vimos privados y que nos ancló muchas veces en un pensamiento cerrado, antiguo, muchas veces sectario y excluyente, como consecuencia de que no teníamos esa luz que esa minoría, siempre minoría, pero siempre una minoría con una capacidad de visión, de anticipación,
de estudio, de inteligencia y de liderazgo, esas minorías judías habían aportado, con todos los problemas después, antisemitismo que eso suponía, a las grandes naciones europeas, como pudo ser la inglesa, como pudo ser la francesa, como pudieron ser otras muchas. Luego, por lo tanto, yo sí quiero decir que la ley tiene que pedir perdón al pueblo judío, pero que la ley lo que tiene que reconocer es que España ha tenido siglos de retraso como consecuencia de que el pensamiento y la cultura judía fueron expulsados en 1492. La pregunta de la derogación del edicto de Granada es muy recurrente. Nos la han hecho muchas veces. También nos lo hicieron en el 92. Lo decía yo antes. Es accesorio y no principal. ¿Qué es lo que queríamos? Queríamos una ley. Una ley que otorgara el derecho a los sefardíes a recuperar su nacionalidad española. Ha habido condiciones impuestas por el Estado español. Ahí está. No obstante, le quiero recordar, hay un documento del gobierno de Franco, del Ministerio de Justicia de Franco, cuando en la inauguración de la sinagoga de Madrid. En ese documento que autoriza la apertura de la sinagoga de Madrid, se hace referencia a la derogación del edicto de expulsión por la Constitución Española de 1869. Mauricio, la última pregunta. Es una puntualización. Esa carta a la que te refieres, esa que nos dirige el gobierno de Franco entonces, es anterior a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1967, cuya primera norma derogada es Real Cédula de 31 de marzo de 1492 de expulsión de los judíos de España. Eso figura específicamente en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 67, que Franco tuvo que aprobar a raíz de la declaración Nostra no le quedó más remedio ante la presión internacional. Pero esa ley está derogada, repito, bajo la ley de 1967 de Franco. Aurora, ha sido corta. Buenas tardes. Tengo entendido que es una ley especialmente garantista y me está viniendo a la memoria constantemente una persona que yo conocí en París, Isaac Reba, que consiguió la nacionalidad después de muchísimo esfuerzo, e incluso me consta, porque terminamos siendo amigos, de que estuvo a punto de dejarlo por las complicaciones burocráticas. Mi pregunta es si con el paso del tiempo las cosas han sido poco a poco facilitándose en cuanto a trámites burocráticos, y segundo, si se ha detectado también algún tipo de fraude de personas que pretenden ser sefardíes y no lo son, habida cuenta de que algunos de los papeles que se exigen, me imagino, son enormemente difíciles de conseguir. Muchas gracias. La aplicación, porque la norma, antes de tuvo la variación que tuvo, la aplicación ha estado en función de la voluntad política que en cada momento haya tenido el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Registros y del Notariado. Y contesto las dos preguntas en una. Hubo un momento en que el Ministerio, como consecuencia de las informaciones que se publicaron en distintos medios, pensó que tenía que cortar la concesión, que hasta ese momento había sido prácticamente automática, cuando los notarios habían librado el acta de verificación. Y a partir de ese momento se estableció un criterio más restrictivo. Yo solamente voy a decir una cosa, en una expresión bíblica: creo que han pagado justos por pecadores. Y creo que si alguien intentó hacer un fraude, merece todo el reproche del mundo, pero que me parece terriblemente injusto
que por eso se haya establecido un mecanismo restrictivo que ha privado a ciudadanos que tienen todo el derecho de obtener el pasaporte español hacerlo. Y segundo, creo, eso es del eje data, que decimos los juristas, del eje ferenda, reitero lo que dije antes. Yo creo que una vez comprobado, además, que todos los temores que se tenían en cuanto a la magnitud de la aplicación de la ley eran infundados, que esa ley debe de dejar de tener, o ha tenido, un carácter temporal en su aplicación, sino que tiene que tener un carácter permanente y por lo tanto reconocer para siempre a que cualquier descendiente de los judíos sefarditas pueda obtener la nacionalidad española. Y creo que ese debate sereno, tranquilo, es un buen debate para abrir en la siguiente legislatura. Y para finalizar un poco, tu opinión sobre, me imagino que va a ser coincidente con la del exministro, en el sentido de, en la idea original de la Federación y posteriormente, ahora que el Alberto ha manifestado que uno de los errores internos de la ley sería ese periodo temporal que marca de fue 3 más 1, 3 más 3, porque marcaba la ley, más 1 añadido, debería haber una solicitud por parte de las instituciones judías actuales en España para al gobierno que sea después de las elecciones del 23 de julio para que se pueda evaluar la posibilidad de extender la ley in tempore? Bueno, yo creo que siempre es una marca de generosidad por parte del Estado español su predisposición a ayudar a las personas, los sefardíes o a los judíos, sin distinguir el factor religioso que pudieran necesitarlo. Yo siempre sería partidario, evidentemente. Lo éramos cuando solicitamos la ley y lo seguimos siendo ahora. Pues nada, yo creo que les agradecemos su asistencia y muchas gracias por asistir.